Hola, hola, mis amores. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí en el canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y sorpresas increíbles. Porque precisamente de sorpresas y de cosas que no sabían es de lo que vamos a hablar hoy. Si son tan fans como yo de la talentosísima Hande Erçel y del carismático Kerem Bürsin, entonces prepárense. Porque hoy les traigo un chismecito jugosísimo, una bomba que Hande Erçel aparentemente ha soltado sobre Kerem y que, les va a dejar con la boca abierta. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero recordarles lo importante que son para mí y para este canal. Cada like, cada comentario, cada suscripción, significa muchísimo. Así que si aún no forman parte de esta gran familia, los invito a que se suscriban, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, que me dejen sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos. Y ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos con una mezcla de nostalgia y emoción, la época dorada de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión y llegaba a nuestros corazones. La serie Senkalkam fue un verdadero fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión entre estos dos actores. Pero como saben, la vida real a veces es muy diferente a la ficción, y después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Sin embargo, a pesar de la ruptura, la curiosidad sobre su relación, tanto la que vimos en pantalla como la que vivieron fuera de ella, sigue más viva que nunca. Y es precisamente por eso que la información que les voy a compartir hoy es tan impactante. Hace poco, en una entrevista bastante reveladora, Hande Erçel habló abiertamente sobre su experiencia trabajando con Kerem Bürsin y, entre líneas, dejó caer algunos secretitos que nos permiten entender un poco más cómo era su dinámica tanto dentro como fuera del set. No se trata de detalles escandalosos ni de acusaciones, ojo. Pero sí de pequeñas confesiones que nos pintan un retrato mucho más completo de Kerem y de la influencia que tuvo en la vida de Hande. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando Hande habló sobre el sentido del humor de Kerem. Ella mencionó que Kerem tiene un humor muy particular, a veces un poco seco y sarcástico, pero que siempre lograba sacarle una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles del rodaje. Dijo que Kerem era como un payaso encubierto, que siempre tenía un comentario ingenioso a punto para aligerar el ambiente. Esto nos da una idea de que Kerem, detrás de esa imagen de galán, tiene una personalidad mucho más divertida y relajada de lo que podríamos imaginar. Pero no solo eso. Hande también reveló que Kerem era un gran compañero de trabajo, muy profesional y siempre dispuesto a ayudarla a mejorar su actuación. Ella contó que Kerem la aconsejaba mucho sobre cómo interpretar ciertas escenas, cómo conectar mejor con su personaje y cómo transmitir las emociones de forma más auténtica. Incluso dijo que Kerem la ayudó a superar algunos bloqueos creativos que tuvo durante la grabación de la serie. Esto demuestra que Kerem no solo era un actor talentoso, sino también un compañero generoso y dispuesto a compartir su experiencia con los demás. Y aquí viene la parte más interesante, la que realmente nos hace pensar en cómo era su relación más allá de la pantalla. Hande confesó que Kerem era muy protector con ella, que siempre se preocupaba por su bienestar y que la defendía de cualquier comentario negativo o crítica injusta. Ella dijo que Kerem la hacía sentir segura y apoyada, y que eso fue muy importante para ella durante el tiempo que trabajaron juntos. Esta revelación nos sugiere que Kerem, además de ser un compañero de trabajo excepcional, también era un amigo leal y un hombre que se preocupaba genuinamente por las personas que lo rodeaban. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Realmente Hande Erçel reveló secretos sobre Kerem Bürsin? En realidad, no se trata de secretos escandalosos ni de trapos sucios. Más bien, se trata de pequeñas pinceladas que nos ayudan a construir una imagen más completa de Kerem Bürsin como persona y como profesional. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Hande Erçel tiene un gran respeto y cariño por Kerem, a pesar de que su relación amorosa haya llegado a su fin. Sus palabras demuestran que Kerem dejó una huella imborrable en su vida y que guarda recuerdos muy bonitos de la época en que trabajaron juntos. Y es que al final del día, las relaciones humanas son complicadas y multifacéticas. A veces las cosas no funcionan como uno espera, pero eso no significa que no podamos aprender de la experiencia y guardar los buenos momentos en nuestro corazón. Creo que la lección más importante que podemos sacar de todo esto es que independientemente de lo que haya pasado entre Hande y Kerem, ambos son personas talentosas, profesionales y con un gran corazón. Y eso es lo que realmente importa.
Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre intenté traerles la información de la forma más objetiva y respetuosa posible, sin caer en el sensacionalismo ni en las especulaciones sin fundamento. Recuerden que mi objetivo es entretenerlos y mantenerlos informados sobre sus artistas favoritos, pero siempre con ética y responsabilidad. Antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que tocamos hoy. Hablamos sobre la entrevista de Hande Erçel en la que reveló algunos detalles sobre su experiencia trabajando con Kerem Bürsin. Mencionamos que Hande destacó el sentido del humor de Kerem, su profesionalismo, su generosidad y su protección hacia ella. Concluimos que Hande guarda un gran respeto y cariño por Kerem, a pesar de que su relación amorosa haya terminado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande Erçel? ¿Creen que Kerem Bürsin es como ella lo describe? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me muero por leerlos. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido cada vez mejor. Les mando un beso enorme, muchísima buena vibra y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** profundizando en la entrevista de Hande, más allá de la pantalla ***. Pero esperen, que aún hay más. Porque la entrevista de Hande fue como una cebolla, capa tras capa de revelaciones. Vamos a desglosar un poco más esas pequeñas confesiones, para que tengamos una imagen aún más clara de lo que realmente sucedió entre estos dos titanes de la actuación turca. Para empezar, hablemos del famoso humor seco de Kerem. Hande, con una sonrisa pícara, recordó un incidente en particular durante la filmación de una escena especialmente emotiva. La tensión en el set era palpable, el director estaba a punto de explotar y ella, Hande, sentía que no lograba conectar con la escena. De repente Kerem, con su característico semblante serio, soltó un comentario sarcástico sobre la taza de té que estaba tomando el director. «Creo que ese té está más amargo que mi diálogo», dijo, según Hande. El comentario, aparentemente banal, rompió la tensión al instante. Hande no pudo evitar soltar una carcajada, y la risa se contagió a todo el equipo. Ese momento, recordó Hande, le permitió relajarse y abordar la escena con una nueva perspectiva. Esto nos demuestra que el humor de Kerem, aunque a veces pueda parecer un poco ácido, era en realidad una herramienta valiosa para mantener la calma y la armonía en el set. Era su forma de decir, hey, estamos juntos en esto. No nos tomemos las cosas tan en serio. Pero la faceta humorística de Kerem no era lo único que admiraba Hande. Ella también hizo hincapié en su profesionalismo. Según contó, Kerem era extremadamente meticuloso con su trabajo. Estudiaba cada guión a fondo, analizaba cada personaje al detalle y se preparaba concienzudamente para cada escena. Hande recordó que en muchas ocasiones, la encontraba a Kerem en su camerino, repasando sus líneas una y otra vez, buscando la forma de transmitir la emoción correcta. Kerem no dejaba nada al azar, afirmó Hande. Él creía que cada detalle, por pequeño que fuera, era importante para construir un personaje creíble y una historia convincente. Esta dedicación al trabajo era, sin duda, una de las cualidades que más admiraba Hande en Kerem. La motivaba a dar lo mejor de sí misma y a esforzarse por alcanzar la excelencia. *** Kerem, el mentor inesperado, un apoyo invaluable ***. Pero la generosidad de Kerem no se limitaba a compartir consejos técnicos sobre actuación. Hande también reveló que Kerem la ayudó a superar algunos momentos de inseguridad y duda durante la grabación de la serie. Como todos sabemos, la fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, especialmente para una joven actriz como Hande. Ella confesó que en ocasiones se sentía presionada por las expectativas del público y por las críticas de algunos sectores de la prensa. En esos momentos difíciles, Kerem fue un apoyo invaluable. La animaba a confiar en su talento, a no dejarse afectar por los comentarios negativos y a seguir adelante con su trabajo. Kerem me decía, tú eres talentosa, Hande. No dejes que nadie te diga lo contrario. Confía en tu instinto y sigue tu corazón, recordó Hande.
Estas palabras, aparentemente sencillas, tuvieron un impacto profundo en la vida de Ande. La ayudaron a fortalecer su autoestima y a desarrollar una mayor confianza en sí misma. Y luego llegamos a la parte más tierna de la entrevista, la protección de Kerem hacia Ande. Ella describió a Kerem como un oso protector, siempre dispuesto a defenderla de cualquier ataque o injusticia. Ande recordó un episodio en particular en el que fue objeto de una serie de comentarios machistas y misóginos en las redes sociales. Kerem, al enterarse de la situación, no dudó en salir en su defensa. Publicó un mensaje contundente en sus propias redes sociales, condenando el acoso y el sexismo, y mostrando su apoyo incondicional a Ande. Kerem me demostró que no estaba sola, afirmó Ande. Me hizo sentir segura y protegida. Su apoyo fue fundamental para superar ese momento difícil. *** La sombra de la ruptura, quedan resentimientos, ***. Ahora bien, es inevitable preguntarse, ¿cómo influyó la ruptura entre Ande y Kerem en la forma en que ella habló de él en la entrevista? ¿Quedaron resentimientos o heridas sin cicatrizar? A pesar de que Ande no hizo ninguna referencia explícita a su relación amorosa con Kerem, sí dejó entrever que su separación fue un proceso doloroso para ambos. Las relaciones terminan a veces, dijo Ande con un tono melancólico. No siempre es fácil, pero hay que aprender a seguir adelante. Sin embargo, Ande también dejó claro que a pesar de la ruptura, ella guarda un gran cariño y respeto por Kerem. Kerem siempre será una persona importante en mi vida, afirmó Ande. Compartimos muchos momentos especiales y aprendí mucho de él. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. *** Más allá del chisme, un mensaje de madurez y respeto ***. En definitiva, la entrevista de Ande Erçel no fue un simple chisme sobre su relación con Kerem Bürsin. Fue un testimonio de madurez, respeto y gratitud. Ande demostró ser una mujer inteligente, sensible y profesional, capaz de reconocer las cualidades de su expareja y de valorar la experiencia que compartieron juntos. La entrevista además nos dejó algunas lecciones importantes sobre las relaciones humanas. Nos recordó que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con un ex, incluso después de una ruptura dolorosa. Nos enseñó que el respeto, la admiración y la gratitud son fundamentales para construir relaciones saludables y duraderas, tanto en el ámbito personal como en el profesional. ***, que sigue para Ande y Kerem. El futuro en sus manos ***. Ahora que hemos desmenuzado la entrevista de Ande y hemos analizado cada detalle de su relación con Kerem, es inevitable preguntarnos, ¿qué les depara el futuro a estos dos talentosos actores? Ambos se encuentran en un momento crucial de sus carreras. Ande ha demostrado su versatilidad como actriz en una variedad de proyectos y se ha consolidado como una de las figuras más populares y queridas de la televisión turca. Kerem, por su parte, ha ampliado sus horizontes y ha incursionado en proyectos internacionales, demostrando su talento y su carisma a un público más amplio. Si bien es poco probable que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en el corto plazo, no podemos descartar la posibilidad de que sus caminos se crucen nuevamente en el futuro. Al fin y al cabo, ambos comparten una pasión por la actuación y un profundo respeto mutuo. Y mientras tanto, los fans de Sen Kalkam seguirán recordando con cariño la magia que crearon juntos en la pantalla. Seguirán especulando sobre su relación y seguirán soñando con un posible reencuentro. Porque al final del día, el amor verdadero nunca muere, simplemente se transforma. Y bueno, mis amores, ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la entrevista de Ande Erçel y de su relación con Kerem Bürsin. Recuerden que lo importante es mantener una actitud positiva y respetuosa hacia ambos actores y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.